Buenos días amigos de Conexión Radio 20. Bienvenidos a este nuevo programa. Muy agradecidos con Dios de estarnos aquí usando en estos programas de avivamiento. Ya en nuestros últimos programas. Sí, ya en el programa número 13 según nuestras cuentas. Y bueno, muy agradecidos con Dios por los que se conectan a través de este medio Conexión Radio 20 y también @Reedificando Ministerios, mirando el Salmo del Avivamiento. 16 versículos en el Salmo 119 que hablan del tema, ¿no? El avivamiento. Vivir, vivificar, avivar. Todo eso tiene que ver con el avivamiento. Muy interesante y creo que hemos descubierto cosas muy importantes para nuestra vida diaria, para nuestra fe, para nuestra cristiandad. Y bueno, hoy con el versículo 154, y bueno, creo que hoy voy a arrancar a leerlo yo, verso 154, Salmos 119, 154, dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la protección de Dios, cómo Dios nos defiende, cómo Dios cuida a su pueblo, ¿no? Y bueno, tú has vivido pronto esas experiencias de verte protegida por Dios. En muchas ocasiones, creo que si hay alguno de los aspectos en que un cristiano puede dar testimonios en la protección de Dios. Sí, claro. Realmente hay también muchas ocasiones en que el cristiano no sabe, pero ha sido protegido por Dios. Muchos estamos vivos porque el Señor nos ha guardado. Y también hemos estado protegidos cuando nos hace justicia. Sí. Y entonces salen las cosas a la manera de Dios, como es, como debe ser. La protección de Dios no tiene que ver solamente con guardarnos en un aspecto, sino también con darnos en todas las áreas de nuestra vida esa protección. Y ser salvos significa que hemos sido protegidos de perdernos. Sí, claro. Es algo que el Señor quiere que nosotros como hijos nos sintamos protegidos, seguros. Y estamos en ese plan, en esa experiencia que Dios nos permite verlo como Padre y experimentarlo en todo su rol paterno. Dios es el Dios de las venganzas, ¿no? A veces uno lee la palabra venganza y uno dice, sí, desgraciado, dele duro, ¿no? Pero Dios tiene sus maneras, ¿no? De hecho, incluso la escritura dice que si yo obedezco a Dios, temo a Dios, incluso Dios hace a mis enemigos estar en paz conmigo, casi que mis amigos, y es una forma de defender. A veces uno cree que no, es que le va a ir mal al otro, no, a veces es que Dios va a trabajar en el corazón del otro para que venga, como la sierva de Sara, ¿no? Salió enojada, estaba portándose mal, pero Dios dijo, vaya a ver y póngase sumisa bajo su Señor, ¿no? A veces perdemos de vista las formas que Dios protege, que Dios guarda, que Dios defiende lo suyo, ¿no? Y hablando de protección, en este tiempo de relaciones tóxicas, donde se maltratan unos a otros, donde están dándose siempre unos a otros, donde no hay ese más bien animar, crecer, avanzar, también nos pasa que estamos en una relación de esta manera y Dios nos dice tiene que apartarse, con eso, sí. Tiene que tomar su rumbo porque no pueden seguir ahí en ese maltrato, en esa situación. Entonces, la protección en un momento determinado de Dios significa apartarse, significa aislarse, por proteger al otro, por proteger mi propio corazón. Entonces, el Señor nos protege cuando nos enseña a tener unas relaciones sociales también en su medida que corresponde. A mí me fascina la Biblia porque si volvemos a leer el versículo encontramos algo. Dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Es decir, que la vida del creyente va a ser bien vivida cuando dependemos de la palabra de Dios. Esto ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces, pero mi vida sabe un caso, ¿no? Mi esposita sabe ese caso que de hecho lo escribí en mi libro
la iglesia frente al divorcio. Joven, soltero, me gustaba una muchacha en la iglesia. Tenía todo el perfil para ser la mujer de mi vida. Cantaba, danzaba, el pastor él decía, mi hijo, esa es. Yo conocía a la familia, todos creyentes, me querían, me invitaban a almorzar y la china no me era tampoco desconocida, ¿no? Pero un día se me ocurrió hacer una pregunta a Dios. Dios, bueno, fulana de tal, pues a mí me gusta, me parece que tiene todo el perfil. ¿Tú qué opinas? Oiga, eso de ponerse a preguntarle cosas a Dios, eso puede ser buen negocio o mal negocio. Si usted quiere vivir su vida como le dé la gana, por favor, no pregunte. Sí, viva y después mire a ver cómo sale ese embrollo. Pero si de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, dispóngase a escuchar. Dios me dice, mijo, no la busques, no la llames, no le envíe chocolatinas, mensajes durante un mes. Yo entendí la voz de Dios, dije, uy, difícil, marqué el calendario, la fecha y pasé el mes que casi se me sale el ombligo del afán de querer volver a verla, y bueno, pero obedecí. Al mes viene un evento y cuando voy llegando hacia el evento, que era que terminaba la situación, cuando la veo bajarse de un carro último modelo, Mercedes-Benz, con un tipo lindo, sí, bueno, feito, pero no, tipo, mejor dicho, sí, top model masculino, yo dije, la perdí por ponerme a hacerle caso a Dios. Y el Señor me decía, no, usted no se preocupe por eso, espere un momentico. Me lo presenta, efectivamente me dice, te presento a mi novio. Yo dije, lo perdí por hacerle caso a Dios. Entramos al evento y era un evento evangelístico. Cuando el predicador dice, bueno, levántese las personas que quieren entregar su vida a Jesucristo, el primero que se levanta es el tipo. Cuando él se levanta, el Espíritu Santo me dice que eres una mujer sin convicciones, que no sabe, que no debe unirse en yugo desigual. Yo dije, no, eso ya no lo quiero. Oiga, se salió de mi corazón. Oh, sorpresa, como al mes nos enteramos, estaba embarazada, la pusieron en disciplina, bueno, etcétera, etcétera. Dios nos protege. Pero ¿cuándo? Cuando miramos a su palabra, cuando estamos dispuestos. Hablemos un poquito de la redención, porque en medio del avivamiento Dios también redime, o sea, no solo nos protege, sino también nos redime. Entendamos un poquito ese concepto de redención. Dios ha querido siempre que nosotros tengamos todo lo necesario, que no nos falte cosa alguna, así dice su palabra. Y nosotros hemos caminado y realmente nos han faltado muchas cosas, porque se necesita que falten para aprender otras, porque otras nos han sido quitadas. Ya. Porque el enemigo es ladrón y salteador y también retiene muchas de las cosas que Dios quisiera darnos. Y Dios lo permite porque precisamente muchos de nosotros hemos dado lugar al enemigo para que eso suceda. Pero cuando realmente nuestra vida se convierte a Dios, se vuelve a Dios, quiere hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, ese avivamiento, ese volver a Él en arrepentimiento, en humillación, en obediencia, va a traer una consecuencia de nuestra redención. Sí. Dios va a pelear nuestras causas, Dios va a traer lo que está retenido, Dios nos va a dar la justicia que no ha llegado y todo va a ser hecho conforme a su poder, conforme a todas las cosas que aún no se nos han dado. Sí. Pero la situación que se da, ese mover de Dios en nuestra vida, es precisamente porque nosotros hemos sido movidos a arrepentimiento, hemos sido movidos a vivir como Él quiere que vivamos. Entonces nuestra redención se acerca en la medida en que nosotros nos volvemos a Dios. Yo quiero que las personas que nos ven a través de estas pantallas se imaginen la redención como un reloj de arena, ¿no? Ya, bajó toda la arena, llegó el tiempo de avivamiento, por eso el título de mi libro, Tiempo de Avivamiento. Pum, volteamos lo que estaba abajo quedó arriba, lo que estaba arriba quedó abajo. Yo hablo de eso en mi libro de Tiempo de Avivamiento. ¿Por qué? ¿Y dónde hablo yo de eso? Tú sabes que la oración más parecida al Magnificat, que es la oración que hace María, ¿cierto? Cuando quedó embarazada en Salvador.
esa oración tiene su raíz en la oración de Ana, la mamá de Samuel. Y Ana, la mamá de Samuel, tiene dos frases fascinantes. Dice, los hambrientos serán saciados, mas los saciados tendrán hambre. Observe, giraron totalmente. Usted está orando por un avivamiento, usted está entrando en un avivamiento. Bueno, pues, y esto suena profético. Muchos de los que usted ha visto arriba, pero que han abusado del evangelio, que le han sonsacado la plata a la gente, usted los va a ver abajo. Y muchos de los que han estado escondidos en lo oculto, buscando la presencia de Dios, obedeciendo a Dios, van a quedar arriba. Eso es redención. ¿Qué opinas de eso? Es que es volver a la justicia de Dios. El avivamiento es cuando Dios hace justicia. Pero cuando ese corazón ha estado dispuesto a esperar en Dios, a vivir para Él, y si no, en este momento de avivamiento, a convertirse a Él. Entonces, hay muchas cosas que a pesar de que hemos vivido nuestra vida en santidad, en obediencia, en sujeción a Dios, no se nos han dado. Dios las ha retenido también. Dios también tiene cosas retenidas. Porque si yo le doy a una persona antes de tiempo algo, no lo va a saber administrar, no lo va a saber disfrutar. Pero Dios sabe que ahora, después de que estamos arrepentidos, de que hemos llegado a una madurez, hemos aprendido a esperar, hemos aprendido a aceptar la soberanía de Dios, entonces hoy estamos en la disposición de que todo lo que Él tiene nos lo pueda entregar. Tremendo. Yo creo que si tú miras, por ejemplo, la historia de Esther, es una historia de defensa y redención junta y de avivamiento. O sea, tiene todos los elementos de este versículo ahí, porque pues obviamente este hombre Amán quiere destruir a los judíos, pero Dios levanta a una mujer y también a Mardoqueo como su padrastro, digámoslo así, el que la adoptó. Y en medio de todo se da todo un elemento de redención, de defensa de Dios, pero mire que la defensa de Dios es autorizarles a ellos a defenderse. A veces no es solo que Dios nos defiende, es que Dios nos da las fuerzas para decir no, nos da las fuerzas para poner límites, nos da las fuerzas para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. A veces la redención es eso, ¿no? Que Dios también espera que saquemos la fuerza que hay adentro y bueno, no se deje, mija, decía la abuela. El punto de estar en desorden y llegar al orden. Sí. Cuando todo está en desorden, las personas no logran ver ni aclarar las cosas. Pero cuando viene el avivamiento, empiezo todo a ponerlo en su lugar. Y en su lugar las cosas van entonces a poderse discernir claramente y a poderse disfrutar. En ese sentido, necesitamos un dominio propio. Porque es que Dios cuenta con usted, Dios cuenta conmigo, Dios cuenta con lo que cada uno va a decidir. Dios no camina por encima de la voluntad del hombre, Él no impone, Él no hace que las cosas sucedan porque Él es Dios, entonces seríamos títeres. Dios quiere que tomemos decisiones, Dios quiere que actuemos conforme a lo que Él dice porque entendemos que nos conviene. Y eso obviamente va a traer avivamiento y va a traer eso que Dios quiere darnos. Y es que hay algo con la redención de Dios, porque es que la redención de Dios, a ver, el pueblo de Israel creía que la salvación era solo para ellos, pero el Señor dice, y será Señor de mar a mar. Eso ya dice, se extenderán los límites de su reino, ¿no? Y entonces eso nos hace a veces pensar que Dios está pensando solo en defendernos a nosotros, pero a veces la defensa es que Dios también está defendiendo al otro porque yo también soy fregado, porque yo también a veces causo problemas. Entonces, creo que eso es una clave importantísima en la Biblia. A ver, vienen y sitian al profeta Eliseo con su siervo Jesse, y Eliseo Señor, abre los ojos a Jesse para que vea, y ve los ángeles, pero los ángeles tocan al ejército, quedaron ciegos, y luego el rey dice, ¿y ahora yo qué hago con ellos? No los va a matar. ¿Qué hicieron con ellos? Los desarmaron, les dieron comida y los mandaron para la casa llenitos. ¡Wow! Eso es redención. Ese es Dios. Es Dios diciendo es que los amo a todos. Es que yo amo también al otro, aunque tal vez está portando mal, pero yo quiero salvarlo. Y a veces Dios en el avivamiento quiere usarnos
para ayudar al otro. Sí, el otro me ofendió, pero Dios me dice, vaya usted también pida perdón, vaya usted, restituya. Y cuando lo hago, posiblemente el otro abre su corazón al Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que yo, mereciendo el mal, usted me está dando el bien? ¿Qué estoy haciendo? Ejemplificándole la salvación, ¿cierto? Y creo que a veces nos perdemos esos conceptos de redención, porque solo estamos pensando egoístamente en nosotros mismos, ¿no? El poder hacer lo que Cristo hizo hace que las personas puedan entender el amor de Dios. Y realmente el dar en la medida en que nos ha sido dado. Dios nos ha dado su Hijo. Su Hijo nos dio su sangre. Y el Espíritu Santo no habita en moradas de gloria. El Espíritu Santo habita en tabernáculos de barro. Y eso que es Dios es lo que Él nos manda a hacer, es lo justo. Es lo que Él quiere que nosotros podamos brindar a otros. Los demás no van a ver las visiones celestiales, no van a ver las cosas como ellos quisieran para ser convertidos. Dios dio una forma para que llegue la vida a los hombres, el avivamiento se produzca en esas conversiones y aún en esos cristianos. Y es ser como Jesús, es hacer todo por la otra persona, pero sin perdernos a nosotros mismos. Porque ese amarás a tu prójimo como a ti mismo significa que yo tengo una vida que debe honrar a Dios y que yo no puedo sacrificarme porque Cristo ya lo hizo por el otro. Amén. Entonces, el avivamiento es vivir en los límites correspondientes, dando el amor de Dios al otro hasta donde yo necesite dar. Y Dios me va a pedir seguramente que haga cosas que no me agradan, que no me gustan, pero que Él va a hacer fructificar. Y si estamos avivados, estaremos en la disposición de dar lo que Dios nos pide. Tremendo. Es que en ese punto, redención es reutilización. A ver, yo tengo este frasco, lo usé, me tomé el agua y se supone que ya esto no me sirve para nada, ¿cierto? Entonces lo voy a botar a la basura, pero de pronto lo lanzo a la caneca y digo, oiga, pero me puedo hacer un florerito bonito. Lo saco, lo adorno y ahora le pongo una flor y ahora tiene una nueva utilidad, un nuevo servicio. Entonces, de alguna manera, esa redención, Dios reutilizando. Entonces, avivamiento es reutilización de aquello que pareciera que no servía, va a servir. Aquella gente de pronto menosprecia a aquellos que no, se supone que no pintaban para mucho. Por eso yo creo que en el avivamiento, y los profetas de hoy están diciendo algo similar, ¿no? Es el tiempo de los benjamines, ¿sí? Ustedes saben que a Benjamín le iban a poner otro nombre, ¿no? El nombre tenía que ver con dolor, porque fue dado en dolor, ¿no? Porque claro, la esposa murió mientras, de Jacob muere mientras, bueno, sí, de Jacob no, la esposa muere mientras va a tener al muchachito. Y él dice, no, no le voy a poner el nombre dolor, no, voy a ponerle otro nombre, redención, reutilización, un nuevo destino, lo decimos hoy, no me gusta mucho ese término también, que los evangélicos usan mucho ese término destino. No, porque Dios tiene vida, Dios quiere que vivamos los propósitos de Él. Y creo que eso es importantísimo. Es que usted ve de pronto ese hippie con la cresta así, ¿no? Y Dios dice, pero tiene más corazón que este evangélico con la corbata bien puesta. Y entonces Dios va a usar al que se deja. Dios va a usar al samaritano y no al sacerdote para ayudar al otro. Dios va a usar a la mujer samaritana y no al sacerdote del templo para predicar. Dios usó al leproso para predicarle a los sacerdotes. Vaya de testimonio lo que yo hice con usted. Oiga, tremendo, es redención durante el avivamiento. Así que creo que usted dirá, uy, no, pero ¿y entonces yo para qué le sirvo a Dios si Dios dice, supiera todo lo que quiero hacer con usted? Todo eso tiene que ver con la redención, con la protección de Dios, con el avivamiento. Cuando uno se siente inútil, cuando uno se siente incapaz, ¿Dios qué hace con nosotros? En este momento pienso en Gedeón. Gedeón estaba sintiéndose vil,
no para nada, estaba escondido tratando de llevar alimento a su casa. Y cuando aparece el ángel a hablarle, Gedeón se ve a sí mismo así, inútil. O sea, yo quién soy, a mí quién me van a llamar, y el saludo, no, hombre esforzado y valiente. Él no se veía esforzado ni valiente, y sin embargo lo que estaba haciendo era esfuerzo y valentía, Sí, claro. porque salió de la cueva, vino a que pronto los enemigos llegaran, y Arriesgarse. era esforzado y era valiente, pero él no se veía así. Cuando Dios nos ve a nosotros sintiéndonos inútiles, sintiendo menosprecio por nosotros mismos, entonces Él viene a recordarnos lo que realmente somos. Y necesitamos dejar de oír a los demás. A veces hasta nuestros mismos padres nos han estado: usted no sirve para nada, mire su primo, mire su hermano, mire su... Sí. y comparándonos. Y eso es lo más absurdo que hay, porque Dios en cada uno puso su esencia. Dios a cada uno nos hizo totalmente diferentes. Él nos hizo y rompió el molde. No va a haber otro Julio Simón, no va a haber otra Cristina, no va a haber otro como tú en las eras de las eras que exista la tierra y la humanidad. ¿Cómo no sentirse útil cuando Dios habla de esa manera, no? Entonces ese Salmo 139, leído y orado, hace que una persona inútil se vea tan valiosa, tan preciosa, no ante los ojos de los demás, porque nosotros hablamos mucho del modelo y hablamos mucho de lo que es Dios, de la esencia que Dios. Entonces hay estándares según el mundo. La mujer 90, 60, 90, ojiverde, cabello mono. ¿Quién dijo eso? Los medios de comunicación. ¿Cuáles estándares me miden a mí para sentirme inútil, feo, bonito, agraciado o con conocimiento? Sí. Porque muchos no tienen esos cartones de agrónomo, de ingeniero, y resulta que están allí en un campo labrando y pueden decir: esto da fruto a tal época, esto se siembra a tal, toca hacer y son profesionales y nadie los está mirando, ni reconociendo ante el mundo. Entonces los hijos de Dios debemos valorarnos por lo que Dios nos hizo y somos. Porque mire que en el versículo hay los tres elementos, ¿no? Defensa, redención, avivamiento, ¿no? Pero ese avivamiento tiene que ver con la palabra, es decir, la palabra de Dios se vuelve nuestro escudo también, nuestra defensa, nuestra redención, es decir, por la palabra. Cuando Dios dice, eso es mío, ya nadie lo puede tocar, eso es redención, ¿no? Entonces, creo que en el avivamiento es un punto clave, en eso que tú acabas de decir, supremamente importante. Que los creyentes en medio de un avivamiento vamos a ser sacados de un pensamiento de esclavitud, porque no solo es una tendencia de vida, ¿no? Es que pensamos como el mundo. En el avivamiento dice, no mío, yo hago las cosas de otra manera. ¿Sí? Exactamente. A ver, hay un cojo en una puerta y el siervo de Dios va sin una moneda entre el bolsillo. Le piden una moneda, dice, no tengo plata, no tengo oro. Y uno diría, no, pero es que solo cuando yo tenga recursos voy a ayudar. Y el Señor dice, de lo que tengo, redimir, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó y andó. Eso es redención. Redención es que estamos dispuestos también a que Dios diga, esto es mío, esto se hace así y no así. Y ya ahí no hay quien discuta. Si Dios dijo que sí iba a ser así, a ver, Pedro, mata, come, o sea, a ver, Señor, ya no es que la salvación es solo para los judíos, no, Señor, eso es para todo el mundo. Sí, no llame común, inmundo a lo que Dios santificó, a lo que Dios perfeccionó. Creo que entramos en un punto importante para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere hacer con su iglesia en este tiempo. Creo que es un tiempo profético, es un tiempo especial, es un tiempo donde vamos a ver la mano de Dios de una forma única. Dios nos va a guardar. De hecho, en Isaías se usa un término, me fascina ese término. Dice que Dios pondría dosel. Dosel, los que han visto las películas de Marvel, ¿cierto? Saben la cúpula, ¿no? Que llaman la cúpula de hierro, la cúpula que usan en Wakanda, ¿no? En la película. Eso es un dosel, ¿no? La cúpula de hierro que usan en Israel, ¿no? También,
que es para defender. Dios ha prometido en cada creyente o a cada creyente ponerle un dosel, protegerlo, cuidarlo. Por eso Jesús pudo caminar en medio de la multitud que lo quería apedrear y no le pudieron tocar, no le pudieron hacer. Dios nos guarda de esas maneras. Y es importante que nosotros demos la oportunidad siempre a que Dios se manifieste de todas las formas habidas y por haber. En las inquietudes que cada uno siente allá en su corazón, hacerlo. ¿Sí? Ve y le llevas una comida a un vecino que está enfermo, haz un regalo a un indigente. Dios nos va a mover de unas maneras realmente que no vamos a imaginar, porque el Señor quiere manifestarse a través de nosotros y no debemos tener miedo, precisamente por su protección, porque Él va a hacer cosas muy grandes con el que se dispone, no con algunos ungidos o no, con cualquiera que se disponga, el Señor va a estar haciendo y estar moviéndose, porque es el avivamiento que Él quiere para preparar su iglesia y salvar a muchos. Este tiempo es un tiempo único, hermanos. Yo le comento a mi esposo en muchas ocasiones, es cómo serían los apóstoles que tenían que ir a los pozos de los leones, que tenían que ser antorchas o aceite quemado, quemándose, y era la forma en que ellos les esperaba la muerte, y ellos salían y con de nuevo hablaban la palabra de Dios, sin temor y sin miedo, porque sabían que sus vidas dependían era del Señor, sus vidas no dependían ni de Nerón, ni del rey, ni del que sea, sino simplemente de Dios. Sí. Entonces, el avivamiento trae en nosotros certezas, seguridades, de saber que el Señor nos está protegiendo y que mi vida le pertenece a Dios y por lo tanto puedo hacer las cosas que Él me mande a hacer. Nosotros tenemos muchas historias en la Biblia de protección sobrenatural, la de Daniel, la de sus amigos, el mismo David, en medio de todas esas situaciones, y cómo lo vivimos aquí hoy y ahora, una iglesia que está perseguida en China y es la que tiene más crecimiento de todo el mundo, donde no hay iglesias ni cosas manifiestas porque no lo puede haber, pero Dios se está moviendo sobrenaturalmente, así sean las cuevas en donde ellos se reúnen a cantar, a leer la Biblia. Entonces la protección de Dios y el mover de Dios debe ser algo que necesitamos aprovechar. Mi esposa me enseñó algo durante pandemia que no lo había visto, ¿no? De pronto por allá fue que encontró algún artículo y luego un verso de la Biblia, que no, pero solo lo palabraseo, ¿no? Es que el que cuida del afligido, Dios cuidará de él, más o menos como lo que diría, ¿no? Y ella leyó un artículo durante una guerra, creo que donde había tuberculosis, y un grupo de creyentes, mujeres creyentes, enfermeras, decidieron ir creyendo esa palabra. Y claro, ¿cuál era el miedo? El miedo era que a ellas se les pegara, pero no, estuvieron allí 3 años atendiendo gente con una cantidad de esto, con lo mínimo de protección, y nunca les dio eso. Y eso nos enseñó porque durante pandemia tuvimos esa situación de que a veces ir a visitar a los hermanos y estaban con el COVID, con la cosa, y entrar y salir y nada, sin problemas. ¿Por qué? Porque eso es redención. Redención es un trabajo sucio. Redención es el hombre de la basura que está metiendo la mano a decir, venga, pero esto sirve, esto se reutiliza, esto. Y creo que la Biblia nos dice que Dios desnudó su brazo para salvarnos. A Dios metiendo la mano allá para venga, saquémoslo. Porque me sirven, porque les voy a dar vida, porque les voy a dar propósito. Creo que si entendiéramos eso, entenderíamos la vida. No tendríamos miedo de muchas cosas, de enfrentar muchas cosas, porque sabríamos que Dios está ahí. Jesús lo toca a la mujer con flujo y él no se contamina. Ella
se sana. Sí, y nosotros necesitamos entender eso. Por eso estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, es diferente. El de Aarón, sí, claro, usted le tocaba con un poquito de carne podrida y el sacerdote quedaba inmundo. En el sacerdocio de Melquisedec es al revés. Entonces usted no tiene por qué tener miedo de abrazar un brujo, de un metalero, un satánico. Si Dios le dice vaya, abrácelo, usted haga caso. Porque él es el que va a tener que rendirse a los pies de Cristo Jesús, como el endemoniado gadareno. Jesús puso un pie allá en Gadara y el demonio vino a pedir permiso para irse. Hay un concepto que aprendí la semana pasada que me impactó muchísimo porque aprendemos mal. El Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y todos nos imaginamos al diablo viniendo y yo resistiéndolo. Y resulta que lo que Jesús estaba diciendo era totalmente contrario. Vayan y tomen. El que tiene que tener miedo es el diablo de la luz. Es la iglesia la que va en avanzada. Somos nosotros los que hacemos huir al enemigo. Y ese versículo siempre ha sido tomado al revés. Tremendo. Eso es algo que uno tiene que analizar, pensar, meditar. Oye, ¿por qué me siento inútil? ¿Por qué me siento nadie? Si es que la luz de Jesús, el Espíritu de Dios que habita en mí, es el que hace a través poderoso de mí, es el que está en mí que el que está en el mundo. Y nosotros necesitamos avivarnos. Avivarnos es ser conscientes de todo lo que somos y tenemos, porque Dios le ha placido entregarnos. Y es nuestro y nos lo apropiamos. No es que en pecado, no es que no tengo dinero. Los estándares del bendecido de Jehová, no los cumplo. No, la verdad está en la palabra de Dios y en lo que Él hizo. El resto son teorías, doctrinas, dogmas humanos, malas interpretaciones. La verdad es lo que Dios dice y eso me saca. Eso es redención también. Eso es redención. En pensar, a entender una palabra que me afecta, que me transforma, que me cambia, porque es la voz de Dios, no es la palabra teológica del Señor, no, es lo que Él me está diciendo. Palabra viva de Dios. Es lo que quiere que yo viva. Oiga, tremendo, importantísimo eso que acabas de compartir. Creo que nos han enseñado un evangelio de vivimos perseguidos por el diablo en vez de que el diablo viva perseguido por nosotros. La iglesia. Sí, yo no sé si tú has visto esas imágenes, ¿no? A veces hay un niño y ve un bichito por ahí andando y el niño cuando es muy pequeño, él no huye del animalito, al contrario, persigue al animalito. Creo que en un sentido ese es nuestro punto, ¿no? No vivimos perseguidos. No vivimos para ser conquistados. Estamos protegidos. Dice que jugará el niño con el aspid, ¿no? Así que dice que no hay cosa mortífera que bebamos y que nos mate, que pisaremos sobre escorpiones. Nos han vendido totalmente un mensaje que no nos ha llevado a la redención, porque es que redención también es que se note el apellido. Sí, o sea, en la casa, por ejemplo, decían, mire, un buen López sabe bailar. Entonces quiere decir que los hijos de la familia tenían que al menos soronguear un poquito, decimos nosotros, ¿no? Mover algo el esqueleto, porque estaban representando el apellido. Yo pienso que el creyente, la iglesia, el pueblo de Dios, necesitamos redimir el nombre de Dios. Necesitamos que el nombre de Dios sea exaltado, glorificado, que la gente diga, mire, ese sí es cristiano, ese sí muestra al Dios que tiene. ¿Sí? Es que el punto del cristianismo son extremos. Y pues lo menos acá en Colombia, si no estamos en una punta, nos vamos para la otra punta. Difícil hacemos hacia el centro algo. Y está el cristiano de golpe de pecho todo el tiempo allí, ahí todo triste, abatido. Y está el otro que está, mejor dicho, mandando a Dios y dominando todo el mundo espiritual y arrollando los demonios. Y eso es algo de extremos. La verdad es lo que yo voy viviendo porque entiendo lo que Dios quiere. Este está entendiendo hasta 10. Perfecto. Vívalo hasta 10. No es que entendí hasta 10 y vivo con 1. No.
camine sobre 10. Usted entendió hasta 20, bueno, pues entendió hasta 20 y respete el que lleva 10 y amémonos los unos a los otros y vivamos eso que entendemos y conocemos de Dios. Eso es avivamiento. Estar posicionado, no haya humillado y no haya altivo, no, viviendo todo lo que Dios me va permitiendo experimentar y conocer. Pues yo oré por un enfermo y vio que se sanó, oré por otro. Y así sucesivamente podernos posicionar en eso que Dios nos ha entregado. Qué tremendo. Yo creo que eso es como estar buscando entre una cantidad de diversos juguetes. Y el papá dice, bueno, escoge ese de allá y señala. Y el niño escoge. Y ese otro, y el niño va a escoger, y no, ese no, el que está enseguida. Ok, este. Listo. Todo eso es redimir. Nosotros vamos andando, porque la Biblia dice, y yendo, predicaban el Evangelio. Ese yendo es de camino. Mientras vivo mi vida, voy sirviéndole a Dios, redimiendo. Venga, aquí hay una persona que necesita una sanidad. Aquí hay una persona que necesita salvación. Aquí hay una persona que Dios la llamó para un ministerio. Esta persona necesita, y entonces estoy haciendo un trabajo de redención, sirviendo, colaborando, dice el apóstol Pablo también. Oiga, un tema muy interesante, muy bonito, creo yo. Bueno, nos quedan solo 3 programas de este Salmo del Avivamiento, Salmo 119, y de verdad agradecidos con las personas que nos escriben, también los que nos apoyan, incluso con recursos. Algunas personas tienen a bien en nuestros números en los diferentes canales, Conexión Radio, y también aquí en este tiempo de avivamiento, @reedificando ministerios. Un gusto compartir hoy acerca de esto, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos guarda. A veces no es que Dios nos va a proteger, ya nos puso la protección, ya, ¿cierto? Dice, nadie os podrá hacer frente, ¿no? En todos los días de tu vida. Dios está aquí, estamos bajo las alas del Omnipotente. Pudiera citar 100 versículos más. Dios les bendiga, tengan una buena semana y bueno, estamos en tiempo de avivamiento. Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus ministerios también. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Radio 20 y @reedificando ministerios. Bendiciones.